¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del video podcast Somos Polo por todas las plataformas de UMAC TV. En esta ocasión vamos a hablar de otro de los artículos, o de un par de artículos más bien, que publicamos en la Gaceta Digital de la Patagonia. Y dice relación con nuestro territorio. El extremo austral del continente que habitamos es un territorio de contrastes. Las lluvias pueden superar los 5.000 milímetros en los canales occidentales o caer a menos de 200 milímetros en la vertiente oriental. En este escenario se extiende la estepa patagónica, un ecosistema que por mucho tiempo fue subestimado como puro coirón, pero que hoy se revela como una pieza fundamental para la salud del planeta. ¿Qué biodiversidad se oculta a simple vista en estos pastizales? ¿Es posible conservar produciendo en ellos? ¿Cómo transformar la ganadería tradicional en un motor de mitigación climática? ¿Qué papel juegan los bonos de carbono en el futuro de Magallanes? Todas estas preguntas queremos responderlas hoy con nuestro invitado. Me refiero a una persona que se define a sí misma como un forestal de la estepa. René Muñoz Arriagada, ingeniero forestal del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la Universidad de Magallanes. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Paula. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mira, tú te has dedicado durante la última década a estudiar este ecosistema mediante el uso de geotecnología, de teledetección y un riguroso trabajo de campo. Además, eres un profesional clave en el nodo Laboratorio Natural Subantártico y lideras actualmente proyectos binacionales que buscan rediseñar el manejo ganadero en la Patagonia. Tu trabajo, además, no solo se queda en la academia, porque también buscas integrar la ciencia con la realidad de los productores locales para enfrentar desafíos como la degradación del suelo y las especies invasoras. De todo esto queremos hablar contigo partiendo por la riqueza oculta de este ecosistema estepario que tenemos en Magallanes y este mito del puro coirón. Este concepto de forestal de la estepa, René, ¿qué significa para ti esta definición y por qué afirmas que la estepa es un gusto adquirido? Sí, gracias, Paula, por la pregunta. La verdad es que yo llegué acá a Punta Arenas. Soy de Rancagua originalmente, así que para mí primero llegar a la región de Magallanes fue algo totalmente nuevo y también trabajar en el área más estepárica también fue algo totalmente novedoso porque soy ingeniero forestal de profesión, así que tuve que un poco partir de cero en todo ese conocimiento, partir conociendo la región de Magallanes, que es una región muy extensa, la región más grande del país. Hay que pensar que la región de Magallanes, junto con todo el territorio nacional, así que fue todo un aprendizaje. Y claro, finalmente cuando llego acá y empiezo a trabajar en la estepa patagónica, fue todo un descubrimiento, ya que la primera percepción de una estepa patagónica es algo un poco monótono a la primera vista, ¿no? Como al sentido común de las personas. Y mucho uno escucha esa palabra o ese concepto clave de esto es puro coirón, no hay nada más que coirón, pura mata, qué sé yo. Y también fue realmente mi primera impresión. Pero la verdad es que gracias también a la colaboración con distintos colegas de los cuales he ido aprendiendo mucho, como el colega Sergio Radich, Osvaldo Vidal, ahora Pedro Hervé, por ejemplo, que se ha incorporado al departamento, que son de distintas disciplinas. He podido ir aprendiendo distintas cosas de la estepa y en realidad aprendiendo también a identificar distintas comunidades de vegetación, a sorprenderme un poco con la biodiversidad que ahí hay, que uno de verdad que es bastante desconocida y la verdad con un montón de cosas bastante sorprendentes de la estepa patagónica. Es un ambiente que en el mundo está considerado como un ambiente poco productivo, poco biodiverso y es muy subvalorado. En realidad yo creo que hay un trabajo bien interesante de volver a valorar la estepa y tiene muchos atributos por los cuales valorarla. Así que por ahí viene un poco esto del gusto adquirido y de forestal de estepa, porque en realidad claramente no es lo que mi formación, digamos, me direccionaba, pero la verdad que ha sido muy interesante y de todas maneras lo que me dedico yo es a la observación del territorio y con énfasis en el monitoreo de la vegetación, así que
ha sido algo bien interesante desarrollar todo estos años. Claro, uno se imagina un forestal en los bosques, ¿cierto? Y precisamente estos ecosistemas son los que me gustaría que pudieras hacer ahora una comparación, porque en el artículo también mencionábamos que esta biodiversidad vascular de la estepa duplica la que existe en los bosques de Nothofagus, que es la familia, ¿cierto?, de coigüeñi y relenga que tenemos aquí en la región. ¿Tú podrías hablarnos un poco más acerca de eso, de esa comparativa, digamos, y además hablarnos de este fenómeno tan bello de la estepa florida, que nos recuerda, cierto, también lo que ocurre en el norte con el desierto florido, que igual uno puede decir esto es pura arena, pero en realidad no lo es? Claro, bueno, yo no soy botánico, yo soy ingeniero forestal, por supuesto tengo formación en botánica también y como decía, me gustaba mucho también la dendrología, aprender de especies arbóreas, arbustivas principalmente, pero acá he ido aprendiendo de la mano del desarrollo en este departamento y sobre todo también con el colega Osvaldo Vidal, que es botánico. De hecho yo mucho tiempo lo insistí en el fondo de que me pudiera ayudar a entregar un dato que pudiera en el fondo poner en evidencia esto de la biodiversidad de la estepa, que fue algo en el fondo que es lo que él estudia. Ahí Osvaldo Vidal fue muy amable y me pasó ese gráfico que yo he mostrado en algunas ocasiones donde se muestra que, claro, los coironales, que es una de las principales comunidades dentro de la estepa, no la única, tienen más o menos el doble de biodiversidad en plantas vasculares que los bosques de Nothofagus. Los bosques de Nothofagus acá en Magallanes principalmente, estamos hablando de las especies principales que son la lenga, el coigüe de Magallanes, el ñirre, ¿cierto? Hay otras especies arbóreas como el notro, el leñadura, pero no hay tantas especies arbóreas o arbustivas, y las herbáceas también son menor en este sector de los coironales. En los coironales uno puede encontrar, el coironal es una comunidad donde domina la festuca, ¿cierto? Que es una champa de pasto amarilla, ¿cierto? Generalmente, y entre medio de esa champa es donde aparece lo que se conoce comúnmente como el intercoirón. Y en ese intercoirón es donde aparecen un montón de especies muy pequeñitas, de 1, 2 centímetros, 3 centímetros, y muchas de ellas tienen flores y son muy lindas. De hecho, no es tan fácil de ver el fenómeno, pero si tú vas entre fines de diciembre, principios de enero y te tiras al suelo a investigar un poco y a ver con más detalle las plantas que hay ahí, vas a ver plantas muy bonitas, como por ejemplo la viola maculata, que es una planta amarillita, el zapatito de la Virgen, que acá se conoce en Magallanes, que es una planta muy, pero muy linda, pequeñita, las distintas orquídeas, hay algunas también que aparecen en la estepa, otras más en transición hacia el bosque, pero hay muchas plantitas así. Entonces, en este proyecto de el Nodo Laboratorio Natural Subantártico, de alguna manera una de las búsquedas que tiene ese proyecto son las singularidades y cómo ponerlas en valor. Entonces, en conversación con una colega que está justamente en La Serena y que trabaja en el Nodo, estábamos hablando de cómo poner en valor esta biodiversidad, pues ya hablábamos de esto de la belleza de la flor y de la biodiversidad de estas plantitas chiquititas. Entonces ahí ella como que trajo a colación el desierto florido, dijo, es como el desierto florido. Y claro, dijimos, en realidad podría ser como un buen concepto la estepa florida, y creo que ha sido un concepto bien interesante porque es algo que se puede utilizar un poco también en el relato turístico. Es algo que pueden los guías de turismo de alguna manera usar para enriquecer este relato y darle como más fuerza a la parte de la estepa y lo que hay que ver, digamos, en todos esos trayectos, porque la estepa sin el relato de las cosas que ahí ocurren pierde mucho valor. Creo que ahí la estepa agarra fuerza no solo con la estepa florida, sino también con los bloques erráticos, todos los vestigios que hay del retroceso de los glaciares y un montón de otras cuestiones que son interesantes de la estepa. Así que creo que es un buen concepto a estimular. Yo también te escuché en alguna oportunidad de que en la estepa hay un secuestro mayor de carbono que también en comparativa con los bosques. Eso también es relevante. Nosotros, no sé si todo el mundo lo sabe, pero esta región, entre sus singularidades, tiene la capacidad de absorber carbono en vez de emitirlo, y eso es fundamental para la crisis climática que estamos viviendo en el planeta. Bueno, sí, hay que pensar que las estepas en el mundo han estado muy destinadas a la producción ganadera, al ser un ecosistema semiárido, que es bajo en productividad, han estado muy orientadas a esa producción.
Acá en Magallanes la ganadería lleva 150 años más o menos que se desarrolla y la estepa ha estado principalmente en ese uso. Ahora, hacer ganadería en estas condiciones es bastante difícil, entonces hay muchas cosas que se pueden mejorar aún y ahí viene una vertiente nueva que se llama la ganadería regenerativa, que trata un poco de mejorar las condiciones de los pastizales mediante la implementación de algunas prácticas que traten de apuntar a dejar un mayor descanso en las praderas para que se puedan recuperar. Ese mayor descanso puede redundar en que haya una mayor acumulación de carbono, tanto en la parte aérea y también en la parte de las raíces. Entonces ahí hay un potencial muy grande de volver, digamos, a recuperar el potencial de secuestro de carbono que tiene la estepa patagónica, que hoy día se encuentra degradada y que en realidad está subutilizándose. Por ejemplo, los 30 primeros centímetros del suelo, que es lo que hoy día se está midiendo. Entonces de ahí viene un proyecto que se está realizando con TNC y también algo que viene también realizando muy fuerte el doctor Sergio Radich en la parte de suelo y de las metodologías que están orientadas a la determinación del secuestro la determinación del stock de carbono dentro de los 30 primeros centímetros de suelo. Y lo que se quiere hacer es que estimular, por ejemplo, TNC lo que pretende es que en Chile y en Argentina se logren intervenir 13 millones de hectáreas donde los ganaderos que adopten, digamos, o hagan estos proyectos de carbono puedan de aquí a 30 años mejorar, implementar nuevos manejos orientados a que el secuestro de carbono aumente en las praderas. Cuando el ganadero logra hacer esta nueva acumulación de carbono, lo que va a ocurrir es que se van a generar bonos de carbono. Un bono de carbono es 1 tonelada de carbono y eso se transa en el mercado. El valor va a depender, digamos, de cuán bien visto internacionalmente esté, digamos, el secuestro de carbono en ese momento. Entonces, es algo que va a variar dependiendo del mercado en ese momento. Entonces, ahí hay una oportunidad muy importante. O sea, es claramente algo que se puede recuperar, ¿cierto? Y que va a ir directamente a la mitigación del cambio climático. Así que es un proyecto bien interesante. ¿Podemos explicarle a quienes nos escuchan y nos ven qué es TNC? Perdón, sí, TNC es una organización se llama The Nature Conservancy, que es una ONG que está a nivel global. Tiene 6.000 investigadores en el mundo y tiene proyectos de este tipo, proyectos que tratan de apuntar, digamos, a la conservación, pero también muy ligado a las acciones productivas. Digamos. En este caso está directamente ligado con los sistemas ganaderos. Ya. Esta alianza que hay entre la UMAC y TNC tiene por nombre Estepa, pero es con doble P, Estrategias de Producción y Pastoreo en la Estepa Patagónica. ¿Tienen metas claras, así identificadas cuantitativamente hablando? Claro, como te comentaba, la meta más ambiciosa es lograr intervenir 13 millones de hectáreas entre Chile y Argentina. Entonces es una meta bastante ambiciosa. Nosotros en la primera etapa, TNC a nosotros nos encargó hacer un diagnóstico de cómo era la realidad acá en la región, más o menos cuántos ganaderos podían estar interesados en participar en algo de este tipo, y nosotros llegamos acá solo en Magallanes a abarcar más o menos un interés de 500.000 hectáreas. Y esas 500.000 hectáreas fueron las que nosotros diagnosticamos para ver más o menos qué es lo que estaban haciendo esos ganaderos, qué prácticas hacían, qué tipos de coberturas tienen en sus predios, y más o menos para hacer un diagnóstico, porque se hizo toda una evaluación económica de la viabilidad de implementar los bonos de carbono acá, además de todo un modelo de gobernanza, de quiénes serían los actores que estarían involucrados en esta temática, para ver realmente que un mercado de este tipo pueda ser viable. ¿Me puedes explicar un poco más cómo funciona económicamente este tema? Porque los créditos de carbono en el fondo son un mecanismo financiero para los productores locales y son un incentivo para las prácticas sostenibles. Claro, sí, el tema del tema financiero hay que tomarlo con mucho cuidado porque hay mucha expectativa de lo que se puede generar con bonos de carbono, y por eso que, por ejemplo, TNC vamos a tener un evento ahora este lunes donde va a explicar todo ese modelo financiero, pero más o menos, a grosso modo, para explicar
se trata de que TNC, en este caso, que es una organización sin fines de lucro, ellos ponen, digamos, un poco como una aceleradora de estos proyectos, de tal manera de quienes empiecen a hacer estos proyectos, toda la inversión que puedan realizar para la implementación de nuevos manejos, que por ejemplo puede ser la generación de más cercos, por ejemplo, que eso, digamos, es una inversión en infraestructura, puedan ser financiados por esta organización, y después, una vez que el proyecto se ejecuta, que empieza a secuestrarse más carbono, cada cierto periodo de tiempo ese delta, ese aumento de carbono, se va a medir por una organización también, ¿cierto? Y eso, digamos, va a ser lo que se va a comercializar como bonos de carbono. De esa recuperación de esos fondos, o digamos con ese ingreso, ahí, digamos, TNC va a recuperar ese dinero. O sea, no hay un lucro, sino una recuperación de lo invertido. ¿Para qué? Para que después pueda abarcar otros territorios con los mismos recursos. Pero igual es conveniente para los productores locales, puesto que van mejorando sus pastizales para su propio ganado. Por supuesto, es una alternativa totalmente viable en lo económico, porque de alguna manera ellos van a estar mejorando sus sistemas productivos y ahí va a haber un recurso fresco, digamos, que va a estar a disposición de esa mejora. Todavía no hay como datos tan concretos, eso es lo que vamos a ver el lunes, de cuánto significa realmente en costos, en posibles ingresos. Eso lo maneja muy bien TNC porque tiene todo un equipo dedicado a esa parte de gobernanza y de la parte económica que hay respecto a eso. ¿Y les vuelve más competitivos, por ejemplo, teniendo algún tipo de certificación de que tienen bonos de carbono y puede hacerlos más atractivos para el mercado internacional, la carne, la lana? Claro, ahí asociado a este tipo de desarrollos también hay un montón de otras cosas que tienen que ir viéndose, que tienen justamente que ver con lo que dices tú. TNC, como es un proyecto binacional, de la Estepa, está ya en una etapa más adelantada en Argentina, están en una segunda etapa donde ya están codiseñando e implementando este tipo de proyectos. Y ahí ya ellos tienen más experiencia en qué significa directamente en los manejos, en estas certificaciones, en el mercado ya en sí. Eso es lo que esperamos que en esta nueva actividad con TNC podamos escuchar de ya la experiencia de Argentina, que va en un paso más adelante. Un paréntesis. ¿Cómo miden el secuestro de carbono y si aumentó? ¿Cómo lo saben? Sí, exactamente. Acá ahí viene mucho la línea de desarrollo que está creando el doctor Sergio Radich, quien de hecho acá en la universidad tiene una patente, una invención de un instrumento que sirve para la medición del carbono en 10, 20 y 30 centímetros, que es como un tipo barreno, pero que digamos, tiene un espacio para que uno con el pie lo pueda enterrar en el suelo y lo pueda sacar. Entonces, lo que se hace es justamente utilizar este aparato para ir a terreno, a las distintas comunidades, se hace todo un diseño, ¿cierto?, para poder muestrear estos distintos ambientes con distintas intensidades y se va sacando una muestra a 10 centímetros, de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30. Y ahí eso viene al laboratorio acá de la Universidad de Magallanes y hay distintas metodologías que se utilizan para estimar ese contenido de carbono a las distintas profundidades. De acuerdo. Volviendo al proyecto Estepa, ¿cuál ha sido la reacción de los productores a nivel regional en estos talleres que ustedes ya han realizado en Cerro Sombrero, en Puerto Natales, en Punta Arenas? Y la verdad que ha sido un proyecto que ha despertado bastante interés. Es algo que está sonando mucho en la región y en el mundo, el tema de los bonos de carbono. Así que yo creo que aún hay que esclarecer bien, digamos, yo creo que hay mucha ansiedad porque parta, digamos, la parte del diseño, es decir, que es como la parte ya operativa del proyecto y qué es lo que viene ahora. Así que por lo menos lo que vemos nosotros es que hay mucho interés y ansiedad también por iniciar ya estos proyectos, que va a ser ya la fase operativa de los proyectos de carbono y donde realmente se va a ver cómo funciona todo. Así que hay mucha expectativa, yo creo, y muchas ganas de participar en este tipo de proyectos. Es el mundo de la investigación uniéndose al mundo de las ONG que intervienen en las políticas, pero también está el mundo estatal participando de esta iniciativa.
Claro, sí, también acá en este modelo de gobernanza todos tienen que participar. Un mercado de carbono no lo hace solamente el productor y la empresa que certifica, sino que ahí también tiene que haber una política pública. Así que en cada uno de los talleres que se ha realizado participan autoridades, el ámbito productivo, la investigación, consultora. Ahí hay un ecosistema de actores que tiene que participar en estos modelos de gobernanza para que este mercado funcione. Y adicional a eso, me pensaba en lo que decías tú de cómo del ámbito productivo. Es que hay un concepto que es súper bueno dentro de esto de la mitigación del cambio climático, ¿cierto? Porque muchas veces creo que asociamos la mitigación del cambio climático a la preservación, al hecho digamos, la área silvestre protegida, de las turberas, en estos casos acá en Magallanes, que por supuesto que es algo muy, muy relevante, ¿cierto? Pero es muy interesante también pensar en que los ambientes productivos, cuando se someten, ¿cierto? Y avanzamos hacia el desarrollo sostenible, también pueden aportar, y algo muy importante es que es un delta, es algo que en algún momento estuvo, que eran praderas más saludables, con mayor seguridad, ya no está, y es algo que se puede recuperar. Entonces, es una mitigación muy concreta del cambio climático. Así que creo que es muy interesante desde ese punto de vista también considerar que los ambientes productivos son muy relevantes para la mitigación del cambio climático. Hay un tema que no abordamos porque estábamos hablando de la degradación, ¿cierto? Y este secuestro de carbono, pero las especies invasoras son todo un tema en Magallanes. También afectan a la estepa. ¿Cuán grave es esta situación de la pilosela y cómo afecta a la ecología y la economía de los predios en Magallanes? Sí, es realmente un tema impresionante lo que ocurre con una especie que es una especie invasora acá en Magallanes y en otras partes del mundo también, se llama la pilosela, Hieracium pilosela, que muchas personas seguramente la deben conocer. Es una plantita como de un color verde bastante pálido y que tiene unos pelitos blancos que se ve, creo que en muchos sectores de parcela pueden encontrar alfombras de eso. Y acá en la región es una invasión muy preocupante. Han habido muchas mesas de trabajo al respecto y nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunos estudios en algunas zonas al sur de Punta Arenas, en alguna estancia ganadera, y evaluamos una de ellas específicamente donde el 50% de esa estancia no era más que pilosela, o sea, eran alfombras de pilosela. Y eso le quita toda la riqueza, al suelo estepario. Exactamente, o sea, por una parte tenemos que desde el punto de la biodiversidad, esta especie desplaza a las plantas nativas, ¿cierto? Y baja claramente la riqueza de especies en esos sectores, y por otro lado también hay una pérdida de productividad, o sea, en ambientes productivos ese predio que se dedica a la ganadería perdió el 50% de productividad porque no hay un uso productivo de la pilosela. También evaluamos el avance temporal de esta especie en ese mismo predio, evaluamos más o menos del año 86 a la fecha y estimamos que ese tipo de especie en un nivel de invasión determinado puede llegar a avanzar algo así como 60 hectáreas por año. Entonces es una planta muy agresiva que puede, digamos, ir aumentando drásticamente su superficie en el tiempo. En muchas zonas de la región hay sectores donde el nivel de invasión de pilosela es muy grave. En el norte de Tierra del Fuego, acá en el sur de la península de Brunswick, varios sectores. Hemos conversado en otras ocasiones acerca de otros temas también de la relación virtuosa que existe entre la ciencia y la política, por ejemplo. ¿También hay una relación virtuosa entonces entre la ciencia y la producción en este caso concreto? Sí, yo creo que nosotros en este caso, de hace mucho tiempo que hemos estado vinculándonos con el sector productivo y nos resulta bastante bien trabajar con estancias ganaderas, sobre todo, nos ha funcionado mucho. Hemos estado en general en los proyectos vinculándonos o asociándonos con unidades productivas y tratando de entregar toda la información posible y ponerla a disposición para que, digamos, esas unidades puedan también beneficiarse de estos proyectos y poder tomar mejores decisiones. Finalmente, a lo que hemos tratado, o por lo menos mi área de trabajo trata de buscar eso, trata de buscar a través de geotecnología, poner a disposición elementos
que permitan poder determinar las mejores decisiones con herramientas más objetivas. Una de las cosas que tal vez es más básica, pero que es muy importante, es el tema, por ejemplo, de las cartografías de cobertura de suelo, que es algo que hemos trabajado bastante. Es decir, básicamente tratar de responder cuánto hay de cada cosa en un lugar determinado. Y eso es algo que si bien parece básico, es algo que no todos lo tienen y que en la región hay que todavía avanzar. Las tecnologías que tenemos hoy día disponibles permiten de que ese tipo de insumos, de cartografía, cada vez puedan ir mejorando más, cada vez puedan ir aumentando el nivel de detalle espacial, cada vez se van pareciendo más a la realidad en el fondo. Entonces, todo lo que necesitamos saber y conocer sobre los territorios, podemos sostenerlo mucho sobre esta geotecnología. Obvio que siempre tienen que estar en complemento con ir a terreno. Eso es algo fundamental porque todavía estas tecnologías no llegan a la capacidad de poder hacer todo de manera automática. Todavía tenemos que complementarlas y entrenarlas con datos de campo. Y en esta región eso es algo muy importante porque es una región que tiene un clima complejo, tiene una extensión que es muy difícil de abordar. Entonces, creo que ahí nosotros como Universidad de Magallanes tenemos algo que es muy importante de destacar, que es esa capacidad logística de poder llegar a lugares donde otros no les va a costar mucho llegar. Así que creo que es un punto bien importante. Y que el universo nos libre de la investigación automatizada que no va a terreno, además. No, yo creo que todavía, desde mi opinión personal, creo que falta todavía para eso. O sea, esto está avanzando muy rápido, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, las máquinas de aprendizaje están aprendiendo, valga la redundancia, muy rápido, cada vez con bases de datos más robustas, pero en mi opinión todavía las campañas de campo y el conocimiento de campo es algo muy importante para poder también enfocar esta herramienta. La inteligencia artificial, si bien es muy autómata, necesita que uno la pueda enfocar, que uno pueda contextualizar bien el problema y para eso se requiere entender la realidad local. Claro. Además, los investigadores no son robots, así que necesitan enamorarse también de lo que investigan y para eso tienen que ir a conocer la estepa. Muchas gracias, René, por esta conversación, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, aquí siempre disponible Gaceta Polo para hacer difusión de todas las investigaciones que estén realizando. No, muchas gracias a ti, Paula, y a todo el trabajo que ustedes están realizando como comunicaciones y equipo de la UMAC. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Igual. Bien, esa ha sido nuestra conversación con René Muñoz, académico de la Universidad de Magallanes, hace clases, investiga y es un forestal de estepa y nos habló muchísimo acerca de un ecosistema que es muy relevante en el imaginario incluso emocional, emotivo de las personas que habitamos este territorio. Es importante saber qué es lo que hay detrás o dentro de lo que estamos mirando cotidianamente, ¿cierto? Y no es pura pampa. Hay mucha vida allí y también muchas oportunidades también para el mismo sector productivo que lo ha estado explotando durante las últimas décadas. Como todos los capítulos, les invito a visitar nuestra página web, la Gaceta Digital de la Patagonia, en polo.umag.cl. Allí todas las semanas estamos subiendo nuevos artículos referidos a distintas disciplinas científicas y también a intenciones de representar el territorio a través del arte, siempre con fundamento en los conocimientos que existen no solo desde la academia, sino que aquellas investigaciones que también vienen de la ciudadanía. Es en el fondo un trabajo que estamos realizando desde lo comunicacional para habitar mejor la Patagonia, para saber dónde estamos parados y con quiénes estamos viviendo. Así que aparte de esa invitación, también ojalá puedan comentar este programa, puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, con Gaceta Polo, y también seguir este video podcast que estamos sacando en capítulo estreno todos los días jueves a las 20 y a las 22:30 horas por las plataformas de UMAC TV. Y además todos estos videos quedan anclados en nuestro sitio de YouTube, donde pueden encontrarnos como Radio TV UMAC. Hasta aquí dejamos entonces este capítulo. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.